Una gran incertidumbre de cuál será la ruta o cuáles serán las rutas que deberán tomar para llegar a destinos como Nicoya, Sámara, Santa Cruz, entre otros. Bueno, vamos a empezar a explicarles con detalle todas las medidas que se están empezando a tomar y el periodista Alejandro Urbina nos tiene un amplio detalle de esta información. Bienvenido a Noticias Televisión del Mediodía, Alejandro, adelante. Y ante esta situación, por supuesto, miles de personas que a diario utilizan esta ruta a través del transporte público para movilizarse hacia la capital o viceversa, tienen una gran incertidumbre porque aún no se ha definido ni se ha pronunciado por parte del Consejo de Transporte Público cuál será la ruta modificada que deberán de tomar los autobuses a partir del cierre de este puente a partir del 1 de abril. Hay algunos documentos que se han filtrado y que se han mostrado cuáles serían en el celular o en cualquier aparato electrónico haya visto en las últimas horas este video. Bueno, se puede observar una mujer tratando de esconder embutidos mientras se encontraba dentro de un supermercado en Cervantes de Cartago. Ante este tipo de situaciones, A pocos días del cierre del puente de la Amistad sobre el río Tempisque, existe una gran incertidumbre de qué ocurrirá con las rutas de autobús de transporte público, que a diario transitan por ese sector y que con el cierre deberán sí o sí modificar su camino. Según una propuesta del Consejo de Transporte Público, algunas rutas modificarían y tomarían el camino por Liberia. Sin embargo, otros lo harían utilizando el ferry de Punta Arenas a Playa Naranjo. Según el acuerdo del CTP, así quedarían los principales cambios. La ruta 1502, conocida como San José-Santa Cruz, por el Puente de la Amistad, tendrá autorización para tomar la ruta 21 por Liberia hasta llegar a su destino. Por su parte, la ruta 1501, descrita como San José, Quebrada Honda, Corralillo y Ramales, deberá utilizar el ferry de Playa Naranjo para llegar hasta su destino. La ruta 1507 San José, Nicoya, Ojancha, Sámara y Ramales también deberá tomar el mismo ferry de Playa Naranjo. A 16 días de este cierre, el Consejo de Transporte Público no ha notificado a las empresas de estos cambios. Asimismo, no se ha establecido cuál será el modelo tarifario, ni se ha definido quién asumirá el costo de usuario del ferry, que actualmente está en 1.005 colones por pasajero. Empresarios y usuarios esperan que esto se resuelva lo más pronto posible, pues el impacto que traerá este cierre podría afectar de más a los miles de usuarios de transporte público que necesitan de estas rutas para llegar a sus destinos. Por obvias razones, los autobuses tendrán que realizar un cambio de ruta. Sin embargo, existe mucha preocupación, pues el utilizar el ferry representa un servicio distinto para los usuarios y para las empresas autobuseras. Por ejemplo, el ferry de Playa Naranjo tiene un costo por usuario, por pasajero del ferry, que es de 1.005 colones. Asimismo, los autobuses deben de cancelar una tarifa por utilizar este servicio, que no se ha contemplado y que el CTP no se ha pronunciado al respecto de quién deberá asumir los costos de este transporte marítimo. ¿Será acaso el usuario el responsable de cancelar esta tarifa? ¿O será incluido dentro del pasaje que en algunos casos ronda los 7.000 colones, por ejemplo, en rutas hacia Nicoya, Sámara, Nosara y otros? ¿A quién realmente a pocos días de este cierre
le tocará cancelar estos aranceles y costos, por supuesto, para utilizar el ferry. Los usuarios aducen en su mayoría que aunque ven con buenos ojos el utilizar el ferry, aseguran que será responsabilidad o que debería hacerlo de la empresa autobusera cancelarlo. Veamos lo que dicen los usuarios al respecto de estos cambios. El Consejo de Transporte Público le ha ordenado a algunas rutas como las de Nicoya, las de Santa Cruz, tomar el ferry y no la ruta de Liberia. ¿Qué opina usted al respecto? Me parece que es mejor la del ferry, ¿verdad? Porque Liberia son 2 horas más de carretera, entonces en el ferry pues a veces se atrasa, pero es mejor. ¿Y quién pagaría el tiquete del ferry? Eso sí no sé, si es el del bus o es el pasajero. No sabría. Si le tocara al pasajero pagar el tiquete del ferry, ¿usted qué opina? De ahí, si fuera más cerca, no importa. Si fuera más cerca que Liberia, ¿verdad? Claro que lo pagaría uno, porque no es un pasaje tan caro. Ya hay un poco complicado para los que viajamos, ¿verdad? Porque de ahí muchos viajamos a citas y todo eso, entonces va a ser más, como te digo, vamos a tardar más y se va a hacer muchas presas y todo eso, entonces más tarde. Es un poco complicado porque de manera que nos afecta mucho porque ahora agarrar el ferry y todo eso, entonces o ir por Liberia tendría la otra opción, pero es mucho más, como 1 hora, 1 hora y media más tarde. No. ¿Debería pagarlo el pasajero? ¿Debería pagarlo la empresa? ¿Quién debería pagarlo? Pienso que la empresa, porque uno está pagando el pasaje, pienso que tiene que ir incluido porque eso ya no es culpa de uno. No lo veo como muy bien porque ya iba a ser doble trabajo del tiempo y todo, la gente que trabaja, todo, ¿verdad? Usted sabe que el tiempo, y más las presas aquí en San José para salir y más atraso allá, porque no pueden salir por Liberia, digo yo, ¿por qué será? El tiquete del ferry, ¿quién debería cancelarlo? ¿El usuario, la empresa de autobuses, quién? Si uno está pagando el servicio hasta su destino, para mí que es la empresa. Yo no pagaría, o sea, le está costando a veces uno viajar para ir a ver los familiares o viceversa y tener que ir a pagar otro pasaje, no lo considero justo. Excelente porque irse por Liberia es muy largo, estamos hablando de 1 hora y media, 2 horas, con todos los pormenores que hay en la ruta, ¿verdad? De arreglos de calle y todo lo demás, que lleva muchos años también haciendo esa carretera. Creo que sería justo eso para todos los que viajan por esa ruta, ¿verdad? Yo podría decirle que sería el empresario, ya que el tiquete es bastante elevado. Aparte del tiquete elevado, yo que sigo viajando sobre esa ruta, yo he tenido que pagar hasta 2 tiquetes por maleta y creo que es injusto. Entonces, por mi parte, qué bueno que me entrevistaron porque ya me han pasado 2 veces, ¿verdad? Y he puesto la queja y no he sido escuchada. Entonces, considero que sería el empresario que pague eso, ¿verdad? No nosotros, porque todos se lo sacan al usuario y creo que es injusto. Pienso que las 2 opciones que pueden usar ellos por el ferry o por Liberia puede ser bien mientras la policía de tránsito ayude en la 21 a controlar el flujo vehicular, porque es bastante pesado todas las presas que hay todos los días ahorita, sin el puente cerrado. Ahora con el puente cerrado va a ser un caos vial completo, pero esperamos que la policía de tránsito ayude a regular, que para eso están también, ¿verdad? Que no lo hacen, no la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que vernos afectados por los cambios que hay. Ellos se ganan una concesión, entonces tienen que atenerse a lo que pase en todo lo que venga, ¿entiendes? Entonces pienso que el usuario no tiene por qué pagar más por la tarifa, y es como tiempo de antes. No sé si acordás antes cuando viajaba uno por el ferry, pagaba uno las empresas del bus y uno no pagaba nada en el ferry, ellos pagaban todo. Entonces sin duda, pues la preocupación es inminente, pues son pocos días los que faltan y todavía no hay una claridad.
Esto también implica no solamente a la empresa autobusera ni a los usuarios, también implica, por ejemplo, a las empresas administradoras de las navieras, quienes tienen que prepararse, incluso realizar modificaciones en los horarios, y por supuesto que esto debe adaptarse al flujo que ya de por sí tienen los ferry que actualmente operan en Playa Naranjo y en este caso la otra naviera que existe en esta zona de Tambor. Y es que la comunicación no ha sido clara por parte del Consejo de Transporte Público. Esta mañana estuvimos realizando la consulta del por qué no se ha hecho público los cambios de ruta para estas rutas de autobús, y el Consejo de Transporte Público nos ha indicado que ellos tenían previsto para esta misma semana realizar una conferencia de prensa y anunciar este tipo de cambios. Sin embargo, a raíz del cambio de jerarca en la cartera después de la destitución de don Luis Amador, pues ha sido difícil concretar algunas ideas con respecto a los acuerdos del Consejo de Transporte Público. Sin embargo, Noticias Trivisión se dio a la tarea de buscar información relacionada con acuerdos que ya se han tomado en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, y le voy a pedir a mis compañeros de producción que nos muestren el documento en pantalla, donde el Consejo de Transporte Público autoriza a las empresas realizar este cambio en su ruta. Principalmente, reiteramos, y lo veíamos en la nota anterior, a la ruta que viajará, o que viaja más bien actualmente, hacia Nicoya, Nosara, Sámara y todas estas zonas, autorizando el cambio de ruta. Eso sí, por ejemplo, el transporte público en este mismo documento que ustedes ven en pantalla menciona que se autoriza el cambio de ruta. Sin embargo, no se autorizan paradas aledañas ni tampoco subir o bajar pasajeros fuera de la ruta que se modificará hasta llegar a su destino. Esto significa que si alguien requiriera de bajarse antes, no podrá hacerlo, y asimismo tampoco podrá abordar estos autobuses cuando se encuentren en esta ruta, que es una ruta alterna luego de este cierre. La empresa naviera Conatramar también está implicada en esto, y aunque aún no tienen claro cuál será la labor que deberán realizar, sí se preparan y prevén una modificación en sus horarios. Incluso podrían estar ampliando a 10 horarios a partir de las 3:30 de la mañana en la ruta cada 2 horas, un ferry desde Playa Naranjo y desde Punta Arenas. Veamos lo que indica la empresa Conatramar. Para Conatramar RL, el tema del mantenimiento sobre el puente del río Tempisque no es un tema nuevo. En realidad, el Ministerio de Obras Públicas había hecho una previsión hace año y resto, y se ha postergado el mantenimiento que se tenía que hacer hasta que ya por fin dieron la fecha definitiva. Pero ya pensando en esa situación, la primera previsión que se hizo el año pasado, pensando en el cierre del Tempisque, fue que una vez que el ferry San Lucas 2, que salió de ruta momentáneamente para que ingresara el ferry nuevo San Lucas 3, fue enviado a realizarse reparaciones a Panamá, y una vez volvió de Panamá se hizo una solicitud para ampliar el servicio de 4 servicios por sentido diarios, duplicarlo y llevarlo a 8, que se implementó desde finales de noviembre pasado y hasta la actualidad, que es el horario que está vigente hasta el 31 de marzo. Se están haciendo solicitudes, o se hizo ya la solicitud que se espera se resuelva en las próximas horas, para ampliar a 2 horarios más, de manera que las personas puedan tener Conatramar y el ferry de Playa Naranjo como una ruta alterna para mitigar un poco la situación por el cierre del Tempisque, y puedan utilizar el servicio desde las 3:30 de la mañana en ambos sentidos, saliendo de Punta Arenas y saliendo de Playa Naranjo, y a partir de esa hora hasta las 9:30 de la noche cada 2 horas, con la capacidad de transporte de vehículos del San Lucas 3 aproximadamente entre 100 a 110. Si hablamos de automóviles, ahí varían un poco los tamaños, ¿verdad? Pero estamos hablando aproximadamente de 100 a 110 del San Lucas 3, y del San Lucas 2 la mitad de esa capacidad, entre 50 y 55 vehículos. Dependiendo nuevamente del tamaño. Ya si hablamos de vehículos de carga pesada o autobuses, pues evidentemente el número es inferior de acuerdo al espacio que ocupa, pero eso tiene que ver en cuanto a la capacidad de vehículos. En cuanto a la capacidad de personas, se pueden transportar desde 500 hasta 750 personas en cada uno de los sentidos.
Volviendo al tema tarifario y según estos cambios que anuncia Conatramar en cuanto a sus rutas, es únicamente en cuestión de horarios, no en cuestión de modelo tarifario, por eso no hay una claridad respecto a esto. Los empresarios, por supuesto, se muestran preocupados, pues incrementarán sus gastos utilizando el ferry de Playa Naranjo en la zona de Punta Arenas para llegar hacia el sector de Cóbano y de ahí tomar nuevamente la ruta hacia los diferentes sectores de la provincia de Guanacaste. Esta misma tarde conversaremos con uno de estos empresarios para conocer cuál es la postura de ellos y cuáles son también las propuestas y soluciones que ellos le han dado al Consejo de Transporte Público para atender esta situación que ya se encuentra contra reloj y luchando contra el tiempo para esclarecer todas las dudas que existen, sin evitar, eso sí, que el usuario sea el más afectado en esta situación. Don Jerry, acá desde la terminal de transporte inteligente de Guanacaste, en un trabajo en cámaras de Michael Madrigal, es la información que tenemos a esta hora del día. De momento usted continúa con más información en el estudio. Gracias, Alejandro, y por supuesto que a esta información vamos a darle amplio seguimiento durante hoy, mañana y la próxima semana ante la cercanía del cierre del Puente de la Amistad para que nuestros televidentes tengan muy claro cómo va a operar toda esta situación. Gracias, Alejandro. En otras informaciones, el Hospital de Liberia cuenta con un programa de autogestión de filas